días, jóvenes. Bueno, hoy vamos a discutir algunas cositas que pues ahí quedaron como pendientes en clase o de pronto por la dinámica de la clase pues de pronto no quedaron tan claras, ¿no? Porque la idea es ir preguntando, ir aclarando las cosas y pues ahí vamos aclarando, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ejercicio uno, ¿sí? Entonces, ¿cuándo cotangente de x es igual a quién? A cotangente inversa de x. Entonces, esta es la pregunta que salió pues muy natural respecto ¿qué? A allá en clase, ¿no? Cuando estamos graficando la cotangente inversa, pues ahí se observó que si se dibuja en el mismo plano con cotangente de x, hay un punto donde se observa, ¿no? Bueno, pues la respuesta no parece tan fácil, entonces vamos a discutir un poquito en detalle ese asunto, ¿no? Entonces, primero, bueno, recordemos una cosa, ¿no? Pues si nosotros trabajamos con tangente de y igual a x con y en menos pi medios menor que, menor que y menor que pi medios, ¿sí? Recuerden que pues tangente no lo puede tomar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues debe quedar en intervalo abierto. Entonces, ahí aquí esta tangente es inyectiva, ¿no? Entonces, tangente de y es 1, 1, ¿no? ¿Listo? Y como es 1, 1, pues entonces existe inversa, ¿no? Existe tangente inversa, ¿listo? Bien. Entonces tangente inversa de y, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues pensemos un momentico, recordemos un poquito ese proceso de inversión. Entonces, ¿qué hace uno acá? Pues tangente inversa de y. Tangente inversa de tangente de y es igual a quién. Entonces aquí ya termina aquí la variable cambiada en x. Esto me da y. Me queda aquí en tangente inversa de x. Entonces, ¿qué pasa? Pues, y aquí pues, aquí el rango de esta es todos los reales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí x pertenece a los reales y tiene dos asíntotas horizontales, ¿no? Entonces, asíntotas horizontales, y igual a aquí en pi medios y y igual a aquí en menos pi medios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora, bueno, para poder deducir una identidad trigonométrica, pues no encontré una relación sencilla, sino debo adelantarme un poco al futuro, ¿sí? Y pues tomar elementos de las derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues les voy a explicar el razonamiento para ver dónde sale esa identidad, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo que ya supongo que el grupo F3, que es para el que está este video, pues es un grupo ya de personas que han visto cálculo 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno puede usar la derivada para encontrar ciertas identidades. Entonces me explico, entonces uno empieza, bueno, si es con la tangente, entonces ¿qué pasa? Pues derivamos. Entonces, ¿qué pasa? Pero entonces aquí teniendo en cuenta que pues hay una derivación implícita, ¿no? Entonces, para que por favor, si no se acuerdan, por favor vayan y repasen, ¿listo? Implícita, ¿no? Esta sí va con tilde. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí uno suma a y en función de x, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Derivación implícita, derivan en ambos lados, entonces deriva a la externa. Entonces, tenemos acá, pues, pero derivación implícita de quién, entonces voy a tomar esta, ¿no? ¿Listo? Y ahorita miramos un momentico pues, qué pasa con la inversa de esas cosas, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues, en este caso, pues, teniendo en cuenta que, pues, eh, tenemos, digamos así, la dificultad o la situación de que cómo generar una identidad trigonométrica que relacione cotangente con cotangente inversa, entonces voy por este lado, ¿no? Con la tangente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues uno tomaría acá esto, que es la que estamos trabajando aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí derivamos, la derivada externa es secante al cuadrado de y por de y de x. Y esta me da que 1, ¿listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues, y pues, teniendo en cuenta que pues tenemos acá, ¿sí? Entonces de y de x puedo despejar. En este intervalo, ¿qué pasa con la secante? Acá en este intervalo, ustedes ven que la secante pues no es cero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues puedo poner a dividir. Listo. Y pues tenemos ahí ese asunto, ¿no? ¿Y qué sería secante cuadrada de y? Entonces, mire que aquí uno tiene tangente de y. Entonces ahí recordamos una identidad que por acá, ¿no? Seno al cuadrado de y más
Coseno al cuadrado de y igual a 1, entonces uno divide todo por coseno y le queda aquí tangente cuadrada de y más 1 igual a quién, secante al cuadrado de y. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos 1 sobre 1 más tangente al cuadrado de y. ¿Y quién es y? Pues aquí tomando este detalle acá, ¿sí? Bien. Entonces aquí tenemos tangente de y es igual a x, ¿no? Acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la implícita con quién se está pensando acá. Entonces, se está pensando pues y igual a tangente inversa, ¿no? ¿Sí? De una manera que implícita, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues recordemos que la derivada con respecto a x de tangente inversa de x es ¿quién? 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿listo? Y pues recordando que el dominio de esta x es todos los reales, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí ya queda esa derivada, ¿bien? Entonces, ahora, pensándolo de esta manera análoga, entonces pensemos en la cotangente. Entonces, partamos acá de cotangente de y igual a x. Y la cotangente pues la restringimos entonces ahí teniendo en cuenta pues esa restricción acá, la restringimos de 0 pi. Entonces recuerden que la cotangente pues aquí tomando en cuenta pues la gráfica de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué? Podemos deducir el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa pues? La derivada de la cotangente pues recuerden que tiene un gráfico acá, viene aquí asintótica, baja aquí a pi medio sí, y busca aquí en a pi, ¿no? Debido a que la cotangente como es coseno sobre seno, pues cuando va buscando pi se va para infinito, cuando va buscando el cero también se va para infinito, ¿listo? Entonces esta se va abriendo para acá y esta se va abriendo para acá, y aquí medio cero, ¿no? Entonces voy a restringir esta en 0 pi, ¿listo? El rango de esta función, pues como ustedes ven son los números reales, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues el proceso de inversión que me dice, pues y es igual a quién, cotangente inversa de x. Y otra vez pienso en derivación implícita, ¿listo? Entonces tomamos esta, derivo, entonces la derivada externa, entonces me queda aquí en la derivada de la cotangente, pues bueno, utilizando la regla del cociente uno puede demostrar que eso es menos cosecante al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Esto menos cosecante al cuadrado de y por de y de x y esta da 1. ¿Qué pasa con la cosecante en este intervalo? La menos cosecante en este intervalo, ¿no? La cosecante pues ¿qué pasa? Pues es 1 sobre ¿qué? 1 sobre seno, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el seno, pues, ¿qué ocurre? Aquí cuando está yéndose por acá se dispara, ¿no? Entonces estaría como por acá, ¿no? ¿Qué pasa en pi medios? En pi medios vale ¿qué? 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ella va a estar por acá y va a tratar de hacer esto, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Porque el seno de 0 a pi es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta sería ¿quién? Cosecante de x, ¿no? Y esta sería ¿quién? Cotangente de x, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues esta va subiendo, ¿no? Es decir, ahí la recta va subiendo, ¿sí? Y va buscando asintóticamente a qué? A pi, ¿no? Esto es asintótico, ¿no? Sí, es todo asintótico, no lo toca. Sí. Entonces va subiendo, ¿qué? Porque como es 1 sobre seno. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando seno se va acercando a pi, pues eso va para 0, y cuando se va acercando a 0 por la derecha, va para 0. Entonces, ¿qué ocurre? Pues va buscando de manera asintótica. Entonces, ¿qué ocurre en este intervalo? No hay ningún problema, no es 0. Entonces, puedo poner a dividir esto. Me queda menos 1 sobre cosecante al cuadrado de y. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues otra vez, utilizando la identidad pitagórica, pues llegamos a onda que 1 más cotangente al cuadrado de y es igual a quién, y cosecante al cuadrado de y. Y pues ya tengo aquí una relación que me están pidiendo. Entonces, esto es igual a que menos 1 sobre 1 más cotangente al cuadrado de y. ¿Y quién es cotangente al cuadrado de y? Míralo acá. Entonces, eleva al cuadrado en ambos lados y obtiene ¿quién? 1 más x al cuadrado. Y bueno, jóvenes, quiero que noten algo acá. Y es importante, ¿no? Mire que si derivamos, mire que obtuvimos esta ecuación y obtuvimos, bueno, aquí no la marqué especialmente, pero para que por favor tengan en cuenta. Bueno, no la escribí en y, pero la derivada con respecto a x de cotangente inversa de x es ¿cuánto? Menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Para x que pertenece aquí a los reales, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Mire que tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación que está en azul, ¿no? ¿Listo? Y pues, ¿qué ocurre? Pues mira que está aquí real, ¿listo? Entonces, mire que se parece mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasó?
Entonces, recordemos un poquito derivadas, ¿no? Tenemos dos funciones, tenemos, digámoslo así, cuando uno coge una función y la deriva es única, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues aquí obtuvimos unas, que, digámoslo así, uno puede pensar que estas derivadas son, ¿qué? Muy parecidas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto, uno puede decir, bueno, si yo quiero hacer el proceso inverso, pues uno puede que, pues, digámoslo así, conectar esas dos ideas. Mire que las se parecen mucho, ¿no? Es decir, aquí tengo una cosa muy parecida. Es decir, aquí tengo, mire que tomé una función y la derivé, y obtuve menos uno sobre 1 más x al cuadrado. Y tomé otra función y la derivé, obtuve ¿quién? 1 más x al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mire que la diferencia, entonces, observen que pues se está marcando, digámoslo así, fuertemente en un signo nomás, en menos uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que quiero decir? Si yo tomo a y igual, tomo, por ejemplo, a cotangente inversa de x y la derivo, esta derivada, ¿no? Y la derivo, pues tengo ¿quién? La derivada de cotangente inversa es menos uno sobre 1 más x al cuadrado. Si tomo a tangente inversa, perdón, no es tangente inversa. Si tomo a tangente inversa de x y la derivo con respecto a x, se obtiene ¿quién? 1 sobre 1 más x al cuadrado. O sea que, por favor jóvenes, si ustedes quieren hacer el proceso contrario, observen que como la derivada de una función constante es 0, pues uno podría plantear lo siguiente. Entonces uno podría plantear lo siguiente. Pues lo voy a escribir así, de esta manera. Entonces, lo voy a escribir así. Si es así, entonces tengo. Si trato de devolverme, ¿qué tengo? Voy a pensar así. Cotangente inversa de x más una constante 1 es igual a ¿quién? Mire que aquí la idea es que están en signo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo voy a escribir así. Menos tangente inversa de x. Mire que si yo tomo de acá y le escribo en rojo, menos tangente inversa de x y la derivo, tengo ¿quién? Menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. O sea que las puedo relacionar aquí en la cotangente inversa con el negativo de la tangente inversa. Más una constante 2. ¿Y las constantes por qué, profesor? Porque no hay que ignorarlas. Esto es una familia de soluciones. ¿Por qué? Porque puede ser pi, puede ser raíz de 2, puede ser menos 1, cualquiera de esas constantes. En el fondo, esto como un número real y esto es como un número real, yo puedo encontrar una relación entre estas dos. Puedo decir la cotangente inversa de x es con respecto a la tangente inversa negativa más una constante k. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahí esto queda una relación interesante que me puede servir ¿para qué? Para un fin específico, ¿no? Y bueno, jóvenes, entonces, ¿qué pasa? Uno piensa un momentico, bueno, si yo quisiera encontrar esa constante, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer ¿para qué? Digamos así, para relacionarlas, ¿no? Observen que pi medios no puedo tomar, entonces tengo que tener en cuenta el intervalo que contenga las dos. Cotangente inversa de x, cotangente inversa de x, ¿esto qué? Nació de la cotangente, pero de 0 a pi, ¿no? ¿Sí? Esta nació de 0 a pi, la cotangente, y la tangente nació de ¿qué? De menos pi medios a pi medios, ¿no? Es decir, aquí el intervalo de 0 pi, perdón, de menos pi medios a pi medios. Pues tomemos un intervalo común a esas dos. Entonces, ¿qué pasa? Pues, trabajando un momentico acá de 0 a pi medios, ¿sí? Entonces uno puede buscar un ángulo entre 0 y pi medios que sirva para encontrar a quién, a este señor. Y pues, jóvenes, pues, pensando un momentico, haciendo una reflexión, bueno, ¿qué ángulo funcionará? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? En la cotangente, por ejemplo, cotangente de pi cuartos, ¿sí? La cotangente de pi cuartos es coseno sobre seno, da 1, ¿no? Y la tangente de pi cuartos también da 1. ¿Por qué? Porque cotangente, pues, bueno, lo voy a escribir así. Cotangente de x es igual a ¿quién? Coseno de x sobre seno de x, ¿no? Y tangente de x, entonces hay un ángulo en este intervalo que puede relacionar fácil estas identidades. Y justamente es cuando el seno, el coseno y el seno son iguales. Y justamente es en donde en x igual a pi cuartos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero en la función cotangente y tangente. Entonces, recuerden que en esta sería ¿quién? Pi cuartos 1, ¿no? En las inversas, en cotangente inversa de x y tangente inversa de x sería ¿quién? 1, pi cuartos.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya está pensando aquí en estas cosas, pues uno dice, bueno, apliquemos, ojo, esta es acá, ¿no? Pues en esta, pensemos en esta, cotangente inversa de 1 igual a ¿quién? Menos tangente inversa de 1 más k. ¿Cuánto da cotangente inversa de 1? Por lo que acabo de comentar, eso vale ¿qué? Pi cuartos. Y esto vale ¿qué? Menos pi cuartos. Y me queda aquí en k. Y pues k lo puedo, paso al otro lado, me queda aquí en 2 veces pi cuartos. O sea, me queda aquí en pi medios. Bueno, jóvenes, entonces ya tengo una identidad interesante y que es muy útil, ¿no? Cotangente inversa de x es igual a ¿quién? Menos tangente inversa de x más pi medios. ¿Listo? Bueno, profesor, ¿y usted para qué quiere hacer toda esa discusión? Pues uno puede pensar, uno lo que está observando ahí es que pues que ese valor x no va a ser fácil o no va a ser, no hay forma de encontrar un valor fácil o inmediato de qué, de solucionar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues uno lo que hace en la práctica, pues es ya pensar en qué, en la continuidad de funciones, que lo haremos más adelante, pero entonces uno define esta función, ¿no? Y la hace cero, entonces ¿qué pasa esta función? Pues tendrá una parte positiva y negativa y utiliza ¿qué? El método de disección. El método de disección, pues ahí ¿qué? Se puede usar para estimar, ¿no? El valor de la raíz, pero no hay un valor ¿qué? Estimar el valor de la raíz. Valor de x que haga que f de x sea cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero no hay un número así como fijo, constante que se pueda encontrar. Pero se puede utilizar el método de bisección para el caso, que es lo que comentamos en clase, que sospechamos que era por ahí, ¿no? A veces en cálculo uno no puede encontrar valores exactos, pero uno puede estimar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, mirándolo aquí un momentico, aquí en álgebra, tomemos esa función y grafiquémosla. ¿Sí? Entonces, esperemos un momentico que ahora álgebra. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos f de x igual a quién? Cotan g, bueno, esto toca es, ¿qué? Cotan ar, bueno, aquí en este caso, pues, digamos así, bueno, cotan de arco coseno, arco coseno. Entonces, aquí en este caso, pues, bueno, aquí tengo, ¿qué funciones disponibles? Tengo arco tangente, mire que, pues, ahí es donde vengo la razón. Tengo arco coseno, tengo arco coseno, pero entonces, por ejemplo, arco cotangente, entonces, mire que no está, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene situaciones de estas? Mire que uno pensaría en la teoría que uno puede hacer esto así, ¿no? Uno graficar aquí con tangente inversa más tangente inversa, ¿no? Bien. Pues eso es lo que habría que estar, o sea, uno dice, bueno, ¿y uno cómo hace para buscar esto? Pues aquí, entonces, mire que no hay forma de graficar con tangente inversa, o al menos GeoGebra no grafica cotangente inversa inicialmente, como una función preestablecida, ¿no? Pero recuerden que nuestro problema original, ¿quién es? Buscar puntos donde la cotangente y la cotangente inversa sean iguales. Ah, ok, entonces tomamos esta función y decimos, bueno, entonces reemplazo ¿qué? Cotangente inversa de x por cotangente de x más tangente inversa de x más menos menos pi medios. Y pues aquí ya yéndonos acá, pues, bueno, aquí quito esto, aquí quito un deslizador. Pues tomo f de x igual cotan, esta sí la tiene, de x más arco tangente, esta sí la tiene, mire que sí la tiene como una función preestablecida, ¿no? Menos pi medios. ¿Listo? Y ya jóvenes que pues trabajamos en un intervalo adecuado acá. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, esta es 0 a pi, ¿no? Sí. Mire que ahí está acercándose a pi a 0, ¿no? Entonces voy a tomar aquí un periodo de esta, entonces voy a decir función. Esta que está acá, ahorrar función
Entonces, f de 0 a pi. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la función. Entonces asintótica en 0, asintótica en pi. Y pues mire que aquí el corte, aquí hay un corte, ¿no? Entonces mire que el corte está muy cercano a 1. Entonces eso es lo que hemos visto en clase de otra manera. Y x es igual a quién, si comparo con pi cuartos, que sería la mitad del segmento, mire que está muy cerca aquí en a pi cuartos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Lo que haría uno con el método de disección es que, pues, ya sé que puedo tomar aquí un punto acá, otro punto aquí, ¿y qué pasa, pues? Irlos acercando mediante ¿qué? Raíces, irlo acercando, irlo acercando, irlo acercando, tomando las diferencias, y pues eso lo veremos próximamente en continuidad, pues no lo voy a hacer acá porque ya saben, ya pues ahorita estudiamos esas cosas. Es más, este será uno de los ejemplos que con los que estudiaré método de disección, entonces ahí para que lo vayan adelantando. Entonces, ¿qué pasa? La idea es ir acercando hasta donde está, que quede ¿qué? Acercándonos tanto a cero, ¿listo? Y pues, ¿qué tanto para, qué tan, como es un método iterativo, qué tanto para uno? Pues donde uno considere que ya es suficiente. Estimaciones que he encontrado es que si uno toma este punto C, C igual a ¿qué? A 1.095 por pi cuartos, entonces un poquito más allá de pi cuartos, ¿sí? Pero entonces mire que GeoGebra lo redondea, ¿no? Entonces este punto C, coma, G de C, entonces está tocando ¿qué? El cero, pero no, eso es, obviamente, eso es mentira, ¿no? O sea, ustedes saben que eso es una aproximación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora está redondeando ese asunto ahí, ¿listo? Entonces, para el compañero Kevin, que, que nos pregunte en clase a ustedes y a mí, ¿qué pasa con el cero de esas funciones? No, ese cero no es racional, no es un número racional, ¿listo? Mire que no es cero, ¿no? ¿Sí? Entonces dio muy cerca de cero, pero queda aquí este pedacito por recorrer, ¿no? Claro, no hay una forma, digamos así, no es un número racional, toca estudiar un número irracional, pero uno puede relacionarlo cercano a pi cuartos, ¿no? Esa era la primera parte que quería comentarles del video. Entonces, chévere la pregunta, interesante. Pues, para a veces deducir identidades trigonométricas, en este caso tuve que utilizar la derivada, ¿no? ¿Sí? De jóvenes, pues la respuesta no está tan inmediata, ¿no? Muy buena pregunta, ¿listo? Bien. Bueno, la otra pregunta que, o el otro ejercicio, pues habíamos comentado que pues una forma de resolver coseno, de ceros del coseno, pues era, ¿qué? Esto, utilizando, mirando un punto donde cortan y demás, pero entonces espero que haya quedado claro que no hay una única forma de hacer las cosas, ¿no? A veces dependiendo de cómo plantee uno los intervalos, pues te puede separar una respuesta, dos respuestas, uniones de respuestas, etcétera. Me explico. Entonces, ¿qué pasa? Pues un ejercicio que estaba haciendo en clase era este, ¿no? Coseno cuadrado de x más coseno de x es igual a quién, a 0, ¿no? Entonces se sugirió que hicieran u coseno de x. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está acá pasa a ser este trinomio, ¿no? Y esto se factoriza de esta forma y quedan dos respuestas, ¿no? Entonces, una es u igual a 0 y la otra, ¿quién? Es u igual a quién, a menos 1. Para el caso u igual a 0 que tenemos, entonces esta ecuación, ¿no? Coseno de x igual a 0. Jóvenes, pues aquí, por favor, un momentico acá, ¿sí? Voy así, antes de utilizar el GeoGebra, voy aquí en x y en y, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene aquí un valor, voy a colocar aquí unitario, ¿no? Porque el coseno máximo que toma 1, ¿sí? Voy a tomar aquí un valor de 1, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Usted en pi medios, que es lo que quiero enfatizar, el primer valor donde, o en el intervalo donde está 0 pi, cerrado, el primer valor donde ocurre que coseno de x sea 0 es en pi medios, ¿no? ¿Qué ocurre? El siguiente valor, ¿sí? Que sería acá, este vector baja acá, sería que en 3 pi medios, pues aquí sería, este es pi medios, 3 pi medios, vuelve a ser ¿qué? 0, ¿no? Si vuelve a sumar, entonces voy aquí en verde, código otra vez aquí en verde, ¿no? Sería ¿qué? 5 pi medios. Y si ese voy en el sentido antihorario, ¿no? ¿Sí? Es decir, voy en sentido antihorario, en un sentido positivo según la trigonometría, ¿no? ¿Sí? Pero si me voy en sentido negativo, parto en pi medios, ¿voy a qué? A menos pi medios. Entonces observen que tengo una listica, ¿no? Espero organizo una listica así. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, sucesivamente, ¿no? Y otra listica que puedo hacer es que tomo pi medios y tomo la negativa, ¿no? Esta es la parte negativa, ¿no? Entonces en sentido de la manecilla del reloj, entonces me queda aquí en menos pi medios y después ¿quién sigue? Entonces tengo aquí menos pi, entonces tengo menos pi medios, menos 3 pi medios, ¿no?
porque estoy avanzando hasta acá, es decir, caigo aquí en verde, ¿sí? Pero, ¿qué color tomé? No tomo ningún color, ¿no? Entonces en rojo, ¿no? La primera en rojo sería aquí esta negativa, ¿no? Le sumo pi, en sentido, es decir, o le resto pi, para que sea más exacto, y queda aquí de nuevo, entonces menos 3 pi medios, etcétera, ¿no? Entonces, jóvenes, pues una forma de pensar es cómo pensar estos señores, ¿no? En clase hicimos una versión, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con esa versión? Pues separó dos casos, ¿no? Pues jóvenes, pues una forma de hacerlo, y no estoy diciendo que sea exactamente la forma, por favor piensen en esto. Los x que funcionan son de esta forma, ¿no? Simplemente tomé 2k más 1 por pi, todo esto dividido entre 2. ¿Dónde k? Pues ahí lo tomamos que k igual a 0, entonces ¿qué pasa? K pertenece a que los naturales. Pues los naturales entendidos como el conjunto 0, 1, 2. ¿Listo? Los números para contar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, y si le coloco más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya tengo que esa situación. Entonces, cuando es menos 1, si esto da 1, pues menos 1. Si esto da 3, menos 3. Si da menos 5 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Pues eso es uno de los valores que puede funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí vemos el ejemplo. Vamos acá. Entonces, tomo coseno de x. Tomo aquí un parámetro, entonces k. Y lo dejo, sí, en menos 1. Ahí se lo dejo así, pero entonces aquí le cambio ¿qué? Realizador, le coloco por ejemplo menos 6, para que no quede tan largo 6, y el incremento en 1, ¿no? Para que me quede natural, ¿no? ¿Sí? Y aquí me queda que creciente, ¿listo? Bien, entonces tomo que este punto C lo defino como 2k pi, 2k más 1 pi, y todo esto dividido entre 2, por ejemplo, ¿sí? Bien, y ahora defino este punto A, C, coseno S. ¿Listo? Entonces aquí cayó en un 0, ¿no? Que tomé ahí por depende de aquí la posición, entonces voy a empezar desde acá, menos 6, ¿no? Entonces empiezo desde por aquí, ahí empiezo, ¿no? Entonces espero que se vea bien en pantalla, entonces empieza. Y observe que pues esa sí está pasando por todos los ceros. Observe sí que pasaba la clave pasada. Uno puede plantear una forma de hacer las cosas, pero ¿qué ocurre? Solamente nos tomaba ¿qué? Un caso, es decir, los casos izquierdos, ¿no? Nos toca complementar con los casos derechos. No está mal, pero también pueden pensar de esta manera. Si alguno de ustedes pensó en clase de esta manera, pues por favor hubiera avisado, ¿no? Profesor, mire, se puede haber hecho de esta manera. No tenga ningún miedo de comentar en clase las cosas, ¿listo? Eso era por un lado, ¿no? Con respecto a esta segunda parte, aquí en menos 1, ¿sí? En menos 1, pues otra vez uno vuelve a pensar aquí en un análisis, ¿no? Entonces aquí piensa rápidamente en un plano cartesiano, ¿sí? Como aquí un vector 1, entonces el primer vector en 0, 2 pi, aquí, el primer vector de 0, 2 pi, donde ¿qué? Ocurra menos 1, en pi, entonces aquí uno coloca aquí el vector 5, ¿listo? Pi. ¿Qué ocurre? Pues el siguiente punto, ¿dónde estaría? Entonces, ¿qué pasa? Pues el siguiente menos 1, vea que ya está cumpliendo, recuerden, cuando uno tiene el periodo completo, en 1 tiene que terminar en 1. Entonces tiene que dar una vuelta completa. Vuelve a caer en donde, entonces si tenemos pi, tiene que sumarle ¿qué? 2 pi, entonces cae en ¿qué? En 3 pi, ¿no? Y si sigue sumando, pues cae ¿qué? 5 pi. Y así sucesivamente para que me dé ¿qué? Menos 1. Vea que pues la idea es que cae el vector de nuevo acá. O si voy en sentido contrario, entonces tengo pi y le resto ¿qué? Pi. Entonces, ¿qué pasa? Mire que si le resto pi, entonces ¿qué ocurre? ¿Sí? No tengo, ¿no? Tengo que restar 2 pi, entonces vuelvo a ¿qué? A menos pi, ¿no? Entonces voy de pi menos 2 pi, me da ¿qué? Menos pi, ¿no? Entonces menos pi. Después de eso a menos pi le resto ¿qué? 2 pi me da menos ¿qué? Menos 3 pi, después menos 5 pi, etc. Entonces uno nota que pues está ocurriendo ahí una situación que vuelven a aparecer impares, ¿no? Pues uno puede pensar en x que solucione de esta forma como 2k más 1 más o menos 2k más 1 pi, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí en GeoGebra, entonces tomamos un punto D y lo defino de esta manera, ¿no? 2 por k. Bueno, mire que lo podemos definir como lo tenemos en términos de C, pero así, ¿no? 2 por C, ¿no? Mire que como C es 2k más 1 por pi medios, pues multiplico C por 2 y ya, ¿no? ¿Listo? Porque quito el pi medios y me queda pi, ¿no? Y ahora defino un punto B,
términos de quién de D, coseno de D. Y listo, mire que ahí está B menos 1, ¿no? El valor mínimo del coseno. Entonces empezamos. Y miren que está tomando ¿qué? Todos los en B, todos valen ¿qué? Menos 1. Todos los puntos de coseno valen menos 1 y en A pues todos los puntos valen 0. ¿Listo? Bueno, jóvenes, espero que este video les haya servido. Cualquier cosa, por favor, estén estudiando funciones trigonométricas. Por favor, si están en clase, no tengan miedo de participar, ¿no? Mi iniciativa con esto es enseñarles a ustedes. En clase, pues podemos hacer las cosas ahí, pero no son cosas que ocurren en el momento. Pero repito, uno como persona que está estudiando matemáticas o ustedes como estudiantes de cálculo 1, pues uno siempre está pensando en sus respuestas, ¿no? ¿Cómo puede mejorar las respuestas? ¿Cómo puede hacerla mejor, ¿no? Entonces espero que con esto, pues ya con esto quede más claro este tipo de ejercicios, ¿no? Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.